Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 231, Castform contra Tiranitar. Cuando Vivian presentó a los competidores, Raúl Contesta recorrió con la mirada el panel de jueces. Otro entrenador tradicional participaba en el concurso Pokémon, y este incluso había quedado en segundo lugar en la gran conferencia. Si esta persona ganara una cinta, sin duda sería muy molesto para el concurso Pokémon actual, aunque tales sucesos fueran comunes en los concursos Pokémon. Los altos mandos del concurso Pokémon no pusieron objeción a la participación de los entrenadores, ya que los coordinadores también lo son. Todos los participantes son coordinadores potenciales. Sin embargo, Kyosuke causó una impresión diferente en el concurso Raúl. Kyosuke era un entrenador tradicional por excelencia, sin ninguna conexión con los coordinadores. Su experiencia y la composición de su equipo indicaban claramente que era un entrenador que aspiraba al título de maestro. En cuanto a convertirlo en coordinador, era como volcar afecto en alguien desinteresado. Kyosuke del desierto, a un paso de clasificarse para la Liga de Campeones. Terence, ¿crees que puedes derrotarlo? Raúl Contesta miró a Terence. Aunque Terence era un coordinador de élite, su fuerza en combate quizás no igualara la de Kyosuke. Pero esto era un concurso Pokémon, y aquí era donde Terence se pondría a prueba. Si Terence perdiera, sería comprensible. Pero si ganara, demostraría su valía. En el escenario, ambos equipos sacaron a sus Pokémon. Kyosuke eligió a Tiranitar, mientras que Terence siguió optando por Castform. A diferencia de la batalla anterior, donde fue subestimado, a pesar de que Castform era bastante pequeño en comparación con Tiranitar, Kyosuke lo tomó en serio. Eres el entrenador del video, ¿verdad? Cuando se conocieron, la pregunta inicial de Kyosuke sorprendió a Terence. El que luchó contra Regirock, añadió Kyosuke. Terence respondió, sí, yo era uno de ellos. Los ojos de Kyosuke se iluminaron con curiosidad. Me interesa mucho ese Regirock, pero lamentablemente no tengo la oportunidad de capturarlo. Pero tú luchaste contra Regirock, así que debe ser diferente de los coordinadores anteriores. Recuerdo una fuerte lluvia en el video, debe haber sido obra de tu Castform. Terence sonrió, pero no respondió. El combate ya había comenzado, y Kyosuke lo notó, poniéndose serio al instante. En ese caso, usaré toda mi fuerza. Tiranitar, desata una tormenta de arena. Rugido. Tiranitar rugió al cielo y aplaudió, destrozando una enorme bola de energía que se convirtió en arena. Impresionante, crear una tormenta de arena sin arena alguna. Pero, ¿tienes tantas ganas de saber si esta tormenta fue obra de Castform? Terence dio un paso al frente, sonriendo, y miró a Castform. Castform asintió, sin mostrar temor alguno ante la inminente tormenta de arena. El agua mística que rodeaba su cuello se balanceó y, en un instante, fuertes vientos soplaron, nubes oscuras se acumularon, truenos retumbaron y comenzó a llover. La velocidad no fue menor que la de la tormenta de arena de Tiranitar, y de hecho, la fuerza de la tormenta superó a la de la tormenta de arena. Castform logró neutralizar la tormenta de arena de Regirock. Ahora, incluso sin roca mojada, Castform con agua mística no tiene problemas para neutralizar la tormenta de arena de Tiranitar, pensó Terence. Bajo la fuerza combinada del viento y la lluvia, la tormenta de arena creada por Tiranitar desapareció rápidamente sin representar ninguna amenaza. Kyosuke quedó momentáneamente aturdido, pero luego chasqueó los dedos con indiferencia. Filo de piedra. Esta pudo haber sido la batalla más violenta jamás vista en un escenario de concurso Pokémon. Tiranitar golpeó el escenario con gran fuerza, provocando que innumerables rocas oscuras brotaran y se precipitaran hacia Castform. Las rocas que emergieron llenaron la mitad del escenario de cráteres, haciendo que dejara de parecerse a un concurso Pokémon. Sin embargo, la ferocidad de roca afilada armonizaba a la perfección con Tiranitar, resaltando su naturaleza arrogante y salvaje. ¡Wow!, exclamó incluso la enfermera Joy, asombrada por el poder de la espada pétrea. No era de extrañar que tantos coordinadores perdieran tan rápido. Ante un ataque tan poderoso, ¿cómo podrían ganar los coordinadores, que solo eran buenos en las actuaciones? Se rumorea que cuando Tiranitar se enfada, puede provocar deslizamientos de tierra, arrasar ríos e incluso, a veces, obligar a rehacer los mapas, pensó Terence asombrado. Así que este Tiranitar puede llegar a ese extremo. Fundición, bomba hidráulica. A pesar de las crecientes capas de filo pétreo que brotaban del suelo, Terence permaneció impasible. Castform, igualmente sereno, lanzó una poderosa hidrobomba hacia el suelo justo en el momento en que las afiladas piedras se aproximaban. El inmenso impacto impulsó el ligero cuerpo de Castform hacia las nubes. Boom, 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 boom. Piedras oscuras brotaron del escenario, envolviendo toda la zona en humo y dejando al público sin aliento. Tal poder, si Castform lo hubiera enfrentado directamente, no habría tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. La multitud estaba alborotada. Esto es. Alguien miró el escenario. El escenario, antes liso, ahora estaba cubierto de irregulares hoyos rocosos, sin ninguna superficie plana. Todos se quedaron mirando hacia arriba. Castform había usado el poder de Hydropump para elevarse hacia el cielo. Lo vieron con sus propios ojos, así que, ¿qué pasará ahora? ¿La belleza de la destrucción? Tsukizo negó con la cabeza. Era raro que un coordinador usara un Pokémon como Tiranitar en un concurso Pokémon. Kyosuke, como entrenador, era un novato, pero evitó dos errores comunes que cometen los competidores principiantes. El primer error consiste en ajustarse deliberadamente al tema del concurso Pokémon, lo que provoca que los Pokémon realicen movimientos vacíos y llamativos. El segundo error es luchar únicamente por pasión, ignorando por completo los puntos de apelación. El Tiranitar de Kyosuke, con su estilo de batalla, encajaba inadvertidamente en las reglas del concurso debido a sus características únicas, su arrogancia y su poder destructivo salvaje. Me temo que Terence se enfrenta a una dura batalla. Comparado con Tiranitar, Castform es intrínsecamente mucho más débil. Si hubiera usado Altaria, la situación podría haber sido mucho mejor, comentó Raúl Contesta.
La mayoría de la gente se ha dado cuenta de la debilidad de Terence. Tiranitar y Castform son tipos de Pokémon completamente opuestos. Si la mayoría tuviera que elegir, se decantaría por Tiranitar por su formidable fuerza y rareza. En cambio, Castform parecía más bien la mascota de una niña. ¿De verdad? Respondió Terence. Boom. 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 Rayos, no menos poderosos que los del anterior ataque roca afilada, impactaron, barriendo el escenario en ruinas en dirección a Tiranitar, dejando a todos sin palabras. Boom. Todos aguzaron el oído y miraron con incredulidad el relámpago, que se había vuelto aún más fuerte. De vuelta en la zona safari, Terence se sobresaltó con el relámpago, a pesar de estar lejos de Castform. El dominio de día lluvioso de Castform, ahora potenciado por agua mística, había infundido a la lluvia una energía aún más fuerte. ¿Cómo podía ser débil? Rugido. Ante el inminente rayo, Tiranitar rugió furiosamente. Siguiendo la orden de Kyosuke, aplaudió, creando una onda negra que colisionó con el rayo. Auge. El escenario quedó nuevamente envuelto en humo. ¡Qué espectáculo!, comentó Raúl Contesta. Cuando la gente piensa en Tiranitar, lo primero que le viene a la mente es su aterrador poder destructivo. Pero cuando la gente piensa en Castform, piensa en su asombrosa capacidad para cambiar el clima. Lo más sorprendente fue que Castform usó su habilidad de clima para competir con el poder destructivo de Tiranitar. Eso fue realmente sin precedentes. Capítulo 232. Raúl Contesta observó a muchos entrenadores participando en los concursos Pokémon. Al enfrentarse a entrenadores poderosos, los coordinadores se centraban en diversas áreas como esquivar, contraatacar y aprovechar los puntos débiles, debilitando gradualmente a sus oponentes mientras evitaban los enfrentamientos directos. Pero en Terence, presenció un enfoque diferente. Su movimiento es feroz, igual que el mío. Cuando el humo se disipó, Castform aterrizó en el terreno irregular, frente a Tiranitar. Terence y Kyosuke intercambiaron miradas. A falta de 3 minutos y 51 segundos, la batalla continuaba. Con el paso del tiempo, la batalla no haría más que intensificarse. Castform tiene un gran poder ofensivo, pero su defensa es su punto débil, pensó Kyosuke. Ya fuera huracán, trueno o hidrobomba con su potente impacto, ni siquiera Tiranitar podía permitirse recibir un golpe directo, so pena de perder puntos de atractivo o, peor aún, verse afectado. Pero por otro lado, si Tiranitar tocara a Castform, sufriría heridas graves. Vamos, Tiranitar, terremoto. El pesado cuerpo de Tiranitar se presionó contra el suelo, provocando un violento estruendo. El terreno irregular tembló intensamente, haciendo que Castform se estremeciera y casi quedara sepultado bajo las rocas. El tiempo transcurría. Tiranitar debía estar atento a los movimientos de Castform, mientras que Castform debía estar aún más atento a los ataques de Tiranitar. El tira y afloja aumentaba la tensión. Ante un Tiranitar capaz de causar una destrucción generalizada con un solo ataque, Terence se sentía impotente. Aparte de hidrobomba, Castform parecía no tener ninguna forma efectiva de esquivar. Esa es la debilidad de Castform, pensó Terence. Castform tenía muy pocas variaciones, y el oponente claramente no era débil. Todos observaban cómo fluctuaban sus puntos de apelación. En ese momento, Terence parecía estar en una situación desventajosa. Sin embargo, lo más importante fue la jugada decisiva. En definitiva, aprovechar la última oportunidad para encontrar la debilidad del oponente y sacar provecho del momento crucial determinará el resultado de esta batalla. Auge. En un momento dado, Tiranitar lanzó rocas que bloquearon el movimiento de Castform. Luego, un rostro aterrador salió volando y se grabó en Castform, provocando que temblara. Al ver esto, todos se quedaron impactados, dándose cuenta de que las cosas no iban bien. Es una cara aterradora. O no, Castform está en peligro. Afectado por Scary Face, Castform parecía estar estimulado por algo y se quedó allí inexpresivo. Es tiempo de cosecha. Kyosuke miró el reloj, que estaba a punto de terminar, y sonrió levemente. Aunque Terence había luchado durante tanto tiempo, Tiranitar era invencible. Haz el golpe final, Stone Edge. Kyosuke balanceó su brazo, desprendiendo una aura intrépida que igualaba la de Tiranitar. Oh no, ¿cómo reaccionará mi competidor Terence?, exclamó Vivian, profundamente absorta en la pelea, sintiéndose nerviosa. Se acabó, pensó Terence. Miró su reloj, luego las nubes que se disipaban y sonrió. Al enfrentarse por primera vez a Stone Edge, no obligó a Castform a esquivar porque ya no era necesario. Por primera vez en todo el combate, estaba a punto de usar su mejor movimiento, proteger, que había estado guardando hasta ahora. Auge. Todos observaban el escenario con tensión, pero, tras un rugido ensordecedor, la expresión en los rostros de la mayoría de los espectadores cambió. No podían creer lo que veían. De hecho, no querían creer que un solo movimiento pudiera lograr tal cosa. En ese preciso instante en el campo de batalla, 1, 2, 3, docenas, incontables Castforms llenaron el escenario hasta el borde, creando un espectáculo impresionante. ¿Doble equipo? Alguien exclamó, ¿cómo era posible? Tanta cantidad de multiplicar. Ningún Pokémon podría hacer eso. ¿Superó los límites del movimiento? Algo nunca antes visto. ¿Hay cientos de ellos?, preguntó alguien. Incluso Tiranitar y Kyosuke quedaron atónitos ante la visión que tenían ante sí. El movimiento no les causó daño alguno, y la escena los dejó momentáneamente aturdidos. No es que su fortaleza mental fuera débil, pero este doble equipo puso a prueba su propia percepción. Yo lo llamo multiplicación, dijo Terence. Auge. Las gotas de lluvia comenzaron a caer de nuevo. Al ver esto, la expresión de Kyosuke cambió drásticamente y rápidamente ordenó, terremoto. Quería encontrar el auténtico, localizar el verdadero Castform entre los cientos. Sin embargo, el terremoto aún era demasiado lento.
Lo que sucedió después superó la imaginación de cualquiera. Innumerables Castforms usaron su movimiento simultáneamente mientras poderosas bombas hidráulicas entraban en erupción en todas direcciones. Sin orden ni patrón alguno, lo que las hacía completamente impredecibles. ¿Por qué están disparando en esa dirección? No, algunos también se dirigen hacia Tiranitar. En ese momento, el caos reinó en el escenario. Tiranitar no pudo defenderse de los hidrobombas que venían de todas direcciones. Aunque algunos dobles equipos habían desaparecido bajo el terremoto, otros permanecieron, y ya era demasiado tarde para pensar más. Un potente hidrobomba impactó a Tiranitar en el pecho. La cadena de sucesos impactantes dejó a todos atónitos. Con Tiranitar gritando de dolor y medio arrodillado en el suelo, los puntos de popularidad de Kyosuke cayeron a cero, provocando un estallido de júbilo en toda la arena. Es una ilusión, dijo la enfermera Joy, asombrada. Tras una observación minuciosa, se dio cuenta de que la mayoría de las acciones y expresiones de Castform estaban increíblemente sincronizadas. Incluso con multiplicar, era imposible replicarlas con tanta perfección. Además, las trayectorias de ataque de algunas bombas hidráulicas resultaban desconcertantes. Y el hecho de que algunos clones no desaparecieran inmediatamente tras el ataque sísmico era impensable para quienes conocían multiplicar. Normalmente, cualquier fuerza externa haría desaparecer a los clones. Esto era de conocimiento general. Sin embargo, los clones de Castform permanecieron intactos. Ya no se trataba solo de multiplicar. Un espejismo. Al recordar la actuación de Terence en el juicio preliminar, alguien comprendió de repente. Un espejismo, también conocido como Fata Morgana, es un fenómeno natural causado por la refracción y reflexión total de la luz. Se trata de una ilusión óptica en la que la luz reflejada por los objetos se refracta en la atmósfera, creando una imagen virtual. Sin embargo, las condiciones necesarias para que se produzca este espejismo son mucho más estrictas que las necesarias para que se forme un arco iris. La aparición de un espejismo está estrechamente relacionada con la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y las características meteorológicas específicas en momentos concretos. Requiere anomalías de temperatura extremadamente fuertes. De hecho, la derrota de Tiranitar ayudó inadvertidamente a Terence en esta etapa final. En medio de la intensa batalla y varios ataques de tipo fuego que Castform falló intencionadamente, algunas zonas que no habían sido afectadas por la lluvia se calentaron muchísimo. Con un calor intenso abajo y la lluvia cayendo arriba, después de casi 5 minutos de cálculos por parte de Castform, en el último momento, finalmente completó esta ilusión. Gracias a la rápida alternancia entre día soleado y nubes de lluvia. Además del auténtico efecto multiplicar de Castform, el ángulo de la luz solar en el efecto día soleado creado por Castform se controló deliberadamente para crear un efecto multiplicar mejorado. Terence había ideado 3 estrategias diferentes para Castform contra Tiranitar. Esta era una de ellas, la más segura, pero la que requería más tiempo de preparación. Gané. Terence miró a Kyosuke con incredulidad y negó con la cabeza. Al fin y al cabo, era un concurso Pokémon, las habilidades de los Pokémon debían usarse con sensatez. Kyosuke perdió por eso. Desde el principio, Terence se había estado preparando para esos últimos segundos, y en el último momento logró darle la vuelta a la situación. Él ganó. Raúl Contesta recordó a los innumerables clones y no sabía si reír o llorar. Incluso ahora, algunos en el público aún no entendían lo que había sucedido. El control de Castform sobre los cambios en Sunny Day estaba completamente oculto por el humo, y el rápido cambio de Rainy Day fue demasiado veloz como para que alguien lo notara con claridad. ¿Y cuántos cambios se escondían en esto?, se preguntaban los jueces. Ni siquiera ellos habían comprendido al principio el significado más profundo de las órdenes de Terence a Castform. Capítulo 233, la tercera cinta. Todos consideraron un milagro la victoria de Kyosuke en esa batalla, especialmente aquellos que no esperaban que Castform ganara. Ver a esos cientos de clones al final los dejó atónitos. Por primera vez, se dieron cuenta de que los movimientos podían usarse de esta manera. Comprendieron que los efectos de los movimientos no eran fijos y que ciertos movimientos, combinados con las características únicas de los Pokémon, podían variar de diversas formas. Increíble. El jurado comenzó a evaluar el valor práctico del combo, ilusión multiplicar, realizado por Castform. Se sorprendieron al descubrir que, en cualquier situación, se trata de un combo clásico con un valor práctico extraordinario. A diferencia de los combos típicos, este multiplicador requería un conocimiento profesional considerable y ponía a prueba la habilidad del entrenador y del Pokémon para controlar la batalla. Además, desde el inicio del combate, Castform y Terence, quienes lo planearon, estuvieron bajo una presión considerable. Cualquier error en el camino podría haber provocado el colapso de todo su plan. Esto también representó una prueba de fortaleza mental tanto para el entrenador como para el Pokémon. En este escenario, Tiranitar inicialmente tenía la ventaja. Sin embargo, con la aparición del doble equipo planeado desde el principio, incluso si Kyosuke aún conservaba todos sus puntos de atractivo, probablemente habría perdido muchos con este movimiento combinado avanzado sin precedentes. Sin mencionar que sus puntos de atractivo ya se estaban agotando. Oye. Yui atrajo hacia su aturdida amiga, dirigiendo su mirada hacia Terence y Castform, ahora llena de admiración. Jeje. Yu Tachibana se llevó la mano a la frente, riendo a carcajadas. Qué interesante. Este Terence usó Castform para enfrentarse uno contra uno como entrenador y luego terminó a la perfección como coordinador. Increíble. Los coordinadores, incluyendo a Littleton, presenciaron la derrota de Kyosuke a manos de Terence. Sin embargo, por alguna razón, no sintieron alegría ni orgullo como coordinadores. Al mirar a Terence, sus ojos se llenaron de envidia, deseando haber sido ellos quienes derrotaran a Kyosuke. La pequeña recordó lo que Terence había dicho y llegó a una conclusión, sacudiendo la cabeza con decepción. En efecto, como Terence había dicho, al ser menospreciada por los entrenadores, la única manera de experimentar la verdadera alegría del orgullo era recuperar la propia dignidad. Este Pokémon es en realidad Castform. La enfermera Joy dudaba de sus propios conocimientos.
Si no ocurre nada inesperado después de esto. Observó Raúl contesta. Si no ocurría nada inesperado, el ganador de este concurso Pokémon sería sin duda Terence. La arrogancia de Kyosuke había intimidado a todos los coordinadores presentes, pero Terence lo derrotó de una manera impresionante. Terence ha alcanzado un gran impulso. El próximo contendiente que llegue a la final probablemente no podrá vencerlo. Tal como la mayoría predijo, en la final, el Castform de Terence no mostró su exagerado multiplicador. Sin embargo, gracias a su preciso control sobre las nubes de lluvia, puso a su oponente en una dura batalla y, como era de esperar, lo derrotó. Al finalizar la competición de Mauville, Terence ganó oficialmente su tercera cinta, dando un paso más hacia el gran festival, que estaba a solo 2 pasos. Señor Terence. Señor Terence. Al igual que tras la ceremonia de clausura del concurso de Lily Cove, Terence se vio rodeado de nuevo por el público, incluso más que la vez anterior. Ante esta situación, Terence ya lo esperaba y sonrió, diciendo, la ciudad donde la gente se funde con la naturaleza. Tras dejar este mensaje, Terence emprendió su viaje en solitario. Mientras Terence se preparaba para partir hacia la siguiente ciudad, sin que él lo supiera, se corrió la voz de que uno de los entrenadores que desafió a Rehiro que era un coordinador, lo que sorprendió a mucha gente. Además, algunas partes de las actuaciones de Terence en los concursos Pokémon regulares, que originalmente no estaban destinadas a ser públicas, han sido editadas y publicadas en línea. Torbellino eléctrico, lluvia de meteoritos plateados, escultura de hielo de Articuno, doble arco iris y mega equipo doble. El combo mega multiplicador causó sensación. La razón era sencilla, a diferencia de actuaciones anteriores, este mega multiplicador recibió grandes elogios de muchos entrenadores, quienes lo consideraron una técnica extremadamente valiosa y avanzada para las batallas. En otras palabras, podía utilizarse en batallas reales y resultaba útil para toda la comunidad de entrenadores. Mega Multiply fue el nombre que le dio el público, y fue el más aceptado. De hecho, existían otros nombres como Multi Multiply e Illusion Multiply, pero Mega Multiply era el más atractivo. Cientos de multiplicar. Por ello, innumerables entrenadores comenzaron a imitar este movimiento, investigando sus principios, entrenando a sus Pokémon y perfeccionándolo y coordinándolo constantemente. Sin embargo, los que lo lograron fueron muy pocos. Este movimiento tenía requisitos estrictos relacionados con las condiciones climáticas, y solo unos pocos Pokémon podían ejecutarlo. Incluso entre esos pocos Pokémon, se requería un entrenamiento extenso. Cuando se hablaba de dominio del clima, la mayoría pensaba en Dragonair y Castform. Sin embargo, como Pokémon comparable a Tiranitar, la habilidad de este movimiento no es tan importante, y el dominio del clima de Dragonair se limitaba a día lluvioso. Si bien podía manejar otras condiciones, no era tan eficiente como en día lluvioso. En cambio, Castform era más equilibrado, pero eso no incluye al Castform de Terence. Su Castform es prácticamente una copia de Dragonair. Aún así, destaca en día soleado y granizo de una forma que Dragonair no puede igualar. En condiciones de lluvia, Castform era inferior a Dragonair. En condiciones de sol, era inferior a Ninetales y Torqual. En condiciones de nieve, era inferior a Abomasnow. Si bien no destaca en ninguna condición en particular, se desenvuelve bien en todas. Esta versatilidad le permite a Castform crear fácilmente Pokémon arcoíris y mega multiplicador. Castform poseía un control impresionante sobre la nieve y la luz solar, superando al 99% de los demás Pokémon. Por lo tanto, podía combinar estos movimientos a la perfección. Así pues, si alguien quería imitar a este Castform tan especializado, solo el propio Castform podía lograrlo. Sin embargo, ¿quién estaría dispuesto a crear un Castform menos poderoso solo para este mega equipo dúo? Si el Castform de Terence no hubiera absorbido el poder del Orbe Dragón, no habría podido derrotar a Tiranitar. Por lo tanto, el mega multiplicador de Terence era extremadamente difícil de replicar. Aunque todos conocían los principios, muy pocos lograban dominarlo. E incluso si lo conseguían, no sería tan valioso en una batalla real como el de Terence. Una vez que la mayoría se daba cuenta de esto, probablemente se daban por vencidos. Además, el concurso Petalburg, que tendrá lugar dentro de un mes, también se ha convertido en un punto de encuentro para muchos seguidores de los concursos Pokémon. Capítulo 234. El bosque de Petalburg. Ese día, Terence viajó de Ciudad Mauville al bosque Petalburg. En el camino, atravesó el túnel Rustorf desde Ciudad Verdantorf y luego siguió recto por Ciudad Rustboro antes de entrar al bosque Petalburg. Terence ya había tomado esta ruta al menos 2 veces. Estaba un poco frustrado con la ubicación del concurso Pokémon. Ciudad Petalburg era el lugar más fácil para llegar. La otra ubicación, a menos que tomara un bote, estaba demasiado lejos para ir caminando antes de que terminara el concurso. Tras entrar en el bosque Petalburg por la entrada de Ciudad Rustboro, el entorno se oscureció de inmediato. El bosque Petalburg era más grande que el bosque Fallarbor, y los senderos eran más difíciles de recorrer. Sumado a la oscuridad, era una ruta que pocos entrenadores disfrutaban tomar. Terence se sobresaltó, sintiendo que había pisado algo. Agarró una linterna y la apuntó hacia los arbustos, y entonces su rostro se oscureció. ¿Paraliceal? Terence lo tomó con 2 dedos. A juzgar por el envase, esta botella de Paraliceal aún no se había usado, pero como la había pisado, el medicamento ya se había salido. Es inútil, murmuró con desdén, arrojándolo de nuevo al suelo. Era evidente que algún entrenador descuidado lo había perdido en la oscuridad. Miss Magius. Terence llamó a Miss Magius, se acarició la barbilla con una mano y reflexionó, en este tipo de entorno, tu vista es fundamental. Mientras prestas atención a tu alrededor, revisa también el suelo en busca de objetos de valor. Cierto, también sería bueno liberar a Growlithe, tiene un olfato muy agudo. Un destello de luz blanca. Arwow. Auge. Terence adoptó una postura defensiva, agachándose para protegerse del impacto. Tos. Sacudió su brazo entumecido y miró la cura paralítica desechada, con un ligero tic en el ojo.
Recuerden, no coman al azar cosas que encuentren en el suelo, les indicó Growlithe. Dicho esto, el hombre, el perro y el fantasma continuaron su camino. Durante el trayecto, Growlithe estaba lleno de espíritu combativo, incluso con ganas de luchar contra un Shroomish que vio. Terence se asustó y lo detuvo rápidamente, preocupado de que Growlithe pudiera lanzar accidentalmente una bola de fuego, lo que habría sido un desastre para Terence. En respuesta, Growlithe sacudió la cabeza y empujó la Pokéball de Castform. ¿Estás diciendo que, incluso si se produce un incendio, Castform puede usar la danza de la lluvia para apagarlo?, preguntó Terence, con el rostro ensombrecido. Arf, Growlithe asintió. Y no significa no, dijo Terence con firmeza, lo que disgustó a Growlithe. Este indicó rápidamente que solo usaría carga, así que Terence, a regañadientes, lo dejó ir. Para frustración de Terence, el comportamiento temerario de Growlithe no dio resultado, en cambio, se cubrió de esporas. La pequeña criatura corrió hacia el hábitat de Shroomish, sin dudarlo, lanzó un aullido que asustó a Shroomish y provocó que se dispersara. Mientras huían, los Shroomish liberaron esporas para ahuyentar a sus perseguidores. Para colmo, Growlithe se lanzó imprudentemente contra la nube de esporas, lo que provocó que un exasperado Terence le pidiera a Miss Magius que la recuperara. Cuando Growlithe regresó, estaba como borracho, tirado en el suelo aturdido. Terence no tuvo más remedio que administrarle una poción para curarlo y luego lo devolvió a su Pokéball, abandonando la idea de encontrar objetos valiosos. Miss Magius, Terence y Miss Magius siguieron adelante. Sin Growlithe, aceleraron el paso, pero antes de salir del bosque, Miss Magius comenzó a dar una advertencia. Terence frunció el ceño, y él y Miss Magius se escondieron rápidamente detrás de un árbol. Poco después, más de una docena de Wurmple llegaron corriendo presas del pánico. ¿Qué es eso? Cada uno de los Wurmple resultó gravemente herido. Si no reciben tratamiento pronto, sus vidas podrían correr peligro. Terence liberó a Beautifly para investigar la situación. Beautifly regresó y se comunicó con Miss Magius, quien asintió y transmitió la información a Terence a través de una ilusión. El origen del problema radicaba en la competencia natural. Cada mes, una bandada de Taiyuks volaba hacia el bosque de Petalburg para cazar. Los Wurmple eran sus presas principales. Los Wurmple heridos eran los afortunados que lograban escapar de las garras de los Taiyuks. Sin embargo, incluso aquellos que lograron escapar resultaron gravemente heridos. Terence suspiró y negó con la cabeza, indicándoles a Miss Magius y Beautifly que se prepararan para marcharse. Esa era la ley natural, y él no tenía ninguna razón ni derecho a intervenir. Pero, para sorpresa de Terence, Beautifly le bloqueó el paso con agitación, suplicando. Zumbido Beautifly dio unas cuantas vueltas, demostrando su incapacidad para quedarse quieta. Terence permaneció en silencio. No. Solo, no puedes con una manada de Taiyou. Incluso si interviniera y los ahuyentara, a la larga sobrevivirían menos Wurmple. Beautifly aterrizó abatido en el suelo. Taiyou ya lo había perseguido antes de que escapara a la vieja casa verde. Volver a ver esa situación era comprensiblemente angustiante. ¡Ay! Al ver a Beautifly con aspecto abatido, Terence suspiró y dijo, aunque no puedo permitirte ahuyentar a los Taiyou, puedo ayudar a curar a los Wurmple heridos para aliviar su sufrimiento. Si logran escapar de los Taiyou por completo dependerá de su propio destino. Al comprender los sentimientos de Beautifly, Terence se sintió impotente. Lo mejor que podía hacer era ayudar a los Wurmple heridos que habían logrado escapar de Taiyou una vez. Zumbido Beautifly levantó la cabeza, con los ojos llenos de esperanza, y asintió, recuperando el ánimo. Terence respiró hondo, agarró su mochila y dijo, para curar a los Wurmple, las pociones que tenemos no serán suficientes. Hay vallas oran en el bosque de Petalburg. Te dejo a ti la tarea de recolectarlas. En cuanto a cuántos Wurmple podremos ayudar, haremos lo que podamos. Beautifly asintió y se fue volando. Comprendió que la ayuda a ciegas podía causar más daño. Darle una segunda oportunidad al gravemente herido Wurmple era lo único que Terence y Beautifly podían hacer sin alterar las leyes de la naturaleza. Por supuesto, dada la inmensidad del bosque Petalburg, Terence no pudo salvar a muchos de los Wurmple gravemente heridos. Su principal deseo era consolar el corazón bondadoso de Beautifly. Así que Beautifly buscó bayas de Oran y hirió a Wurmple mientras Terence procesaba las bayas hasta convertirlas en una pasta que Wurmple pudiera absorber. Trabajando juntos, avanzaron por el bosque de Petalburg. Terence no tenía prisa por irse. Él y Beautifly habían acordado una hora, y naturalmente se irían a esa hora, y Beautifly lo entendía. Tras un largo periodo de inactividad, Terence retomó un estilo de vida salvaje y se alojó temporalmente en el bosque de Petalburg con Beautifly mientras entrenaba los movimientos de Miss Magius. Capítulo 235, Guardabosques. Viajar te hace perder la noción del tiempo. Terence suspiró y luego cambió de tema, diciendo, aquí voy de nuevo, poniéndome sentimental. Terence utilizó una herramienta de cultivo para procesar las bayas de Oran hasta convertirlas en una pasta, la añadió a un tarro de compresión vacío y luego la estiró. Llevaba tiempo muy ocupado con tareas como estas, elaborando al menos 15 pastas medicinales de baya de Oran cada día. Algunas de las heridas de Wurmple eran demasiado graves como para aliviarlas rápidamente con solo ingerir bayas Oran. Esto no ayudaría a que sus heridas externas sanaran con rapidez. En comparación, un spray curativo común sería mucho más efectivo, pero, por desgracia, Terence se había quedado sin ellos. Así que tuvo que recurrir a preparar una pasta medicinal. Esta temporada fue cuando los conflictos entre Taiyou y Wurmple alcanzaron su punto álgido, con innumerables Wurmples heridos a diario. Aunque Beautifly corría de un lado a otro intentando curar a tantos Wurmples como fuera posible, la situación no mostraba signos de mejoría. Al dejar la botella, Terence se sintió algo desanimado. El Wurmple que habían salvado ese día podría volver a caer en las garras de Taiyou mañana. De hecho, sus esfuerzos parecían bastante inútiles, impulsados únicamente por las experiencias empáticas de Beautifly. Terence negó con la cabeza, decidiendo complacer los caprichos de Beautifly, ya que no tenían mucho efecto, excepto dejarlos a ambos exhaustos.
Beautifly, la sombra de una mariposa pasó volando. Terence se puso de pie, sabiendo que Beautifly había encontrado a Wurmple herido de nuevo, y rápidamente agarró la botella para seguir a Beautifly. Bajo un árbol, varios Wurmple de ojos grandes se acurrucaban, con aspecto abatido. Las espinas rojas de sus espaldas estaban rotas en varios lugares, y sus cuerpos estaban cubiertos de horribles cicatrices. Teniendo en cuenta la flacidez de los cuerpos de los Wurmple, estas heridas eran verdaderamente devastadoras. Eran los Wurmple más lastimeros y miserables que Terence jamás había visto. Debieron haber sufrido enormemente y pagado un alto precio para escapar de Taiyo. Un precio tan alto no valió la pena, pues pronto perderían la vida a causa de sus graves heridas. Es triste decirlo, pero así funciona la naturaleza. Terence suspiró y dijo en voz baja, no te muevas, voy a aplicarte un medicamento. La pomada elaborada por Terence con bayas de Oran y otros materiales fue bien absorbida por la piel de Wurmple, aunque el proceso fue inevitablemente doloroso. Cuanto más grave era la herida, más insoportables resultaban los efectos de la pomada. No era dolor, sino el frío extremo y el picor de la herida lo que hizo que Wurmple, involuntariamente, quisiera frotarse contra algo. Beautifly expresó su ansiedad, ya que las acciones de Wurmple eran como renunciar a su última esperanza. Esto fue solo un incidente menor. El proceso de curar las heridas de Wurmple no siempre fue sencillo. Si Beautifly no hubiera estado allí para ayudar a calmarlas, la carga de trabajo de Terence habría sido abrumadora. Aún así, estaba terriblemente agotado y todavía tenía que entrenar a Miss Magios para la prueba principal del concurso Pokémon. Terence ya había descubierto el proceso y ahora estaba hablando con Miss Magios sobre cómo hacerlo más impactante, que era la parte más difícil. Era el 7º día de la estancia de Terence en el bosque de Petalburg y el último día de su acuerdo con Beautifly. Terence estaba curando las heridas de un Wurmple cuando oyó el aleteo de unas alas. Frunció el ceño y se giró para ver a varios Taiyo abalanzándose sobre el Wurmple herido. De acuerdo, hoy es el último día, te permitiré detenerlos una vez más, dijo Terence, dándose la vuelta. Hermoso. Beautifly, al oír esto, asintió alegremente, pero luego su expresión se tornó seria. Con un aleteo, el Taiyo cayó de inmediato, estrellándose de cabeza contra el suelo y quedando inconsciente. Entonces, innumerables polvos aturdidores se esparcieron, y los Taiyo, batiendo sus alas, despertaron de su letargo y quisieron volar. Normalmente no se daban por vencidos al perseguir a su presa, pero esta vez la situación era muy extraña, y ni siquiera sabían cómo habían perdido. Querían contraatacar, pero no sabían por dónde empezar, sintiéndose impotentes. Terence tenía una expresión de complicidad. Beautifly solo había batido sus alas unas cuantas veces, pero dada su sensibilidad a las corrientes de aire, lidiar con Pokémon más pequeños y ligeros como Taiyo era fácil. Calculando la trayectoria de vuelo de Taiyo y alterando la velocidad del viento, Beautifly hizo que Taiyo perdiera el equilibrio, provocando que ambos cayeran del cielo. Fue una batalla aburrida. Los Taiyo salvajes no eran rival para el Wurmple que había sido cazado 3 años atrás. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Terence suspiró y se puso de pie. Los problemas nunca terminan. Sin embargo, este problema no era algo que pudiera resolverse fácilmente. Era un hombre mayor que vestía un chaleco negro y una chaqueta naranja, y llevaba una cuerda larga alrededor de la cintura. A pesar de su edad, parecía alegre, pero en ese momento miraba fijamente a Terence. Al ver la ropa, Terence reconoció de inmediato la identidad de la persona, un ranger. Son responsables de supervisar grandes bosques como el bosque de Petalburg, prevenir emergencias y proteger el bosque. El guardabosque se llamaba Aquino, un anciano que había pasado la mayor parte de su vida en el bosque Petalburg. Uno de sus pocos placeres era capturar a entrenadores como Terence, que perturbaban el ecosistema del bosque, y darles una buena reprimenda. Después de escuchar al anciano divagar durante un buen rato, Terence finalmente encontró algo de paz y oyó al anciano preguntar, ¿conoces las consecuencias de lo que estás haciendo? Terence respondió, eliminar a Taiyo provocará una sobrepoblación de Wurmple. Los árboles del bosque sufrirán graves daños, algunos Pokémon que dependen de la vegetación forestal se enfrentarán a la escasez de alimentos, lo que dará lugar a un círculo vicioso. Y Wurmple se enfrentará a una crisis de extinción aún más grave que la que supondría ser cazado por Taiyo. Terence habló con elocuencia, punto tras punto, casi dejando a la Ranger Aquino con los ojos desorbitados. ¿Acaso no era esta precisamente la clase que había preparado para los entrenadores novatos? ¿Por qué hoy era al revés, y ahora él era el oyente? Mirando extrañado a Terence, el viejo Aquino lo estudió por un momento, confirmando que no era un entrenador al que hubiera entrenado anteriormente, y no pudo evitar preguntar, ya que lo sabes, ¿por qué interviniste? Terence hizo un gesto con la mano y dijo con sinceridad, solo por esta vez, no afectará al bosque. Era cierto. Un solo entrenador no podía afectar a todo el bosque Petalburg. Pero lo que temía el viejo Aquino era que un grupo de entrenadores desprevenidos viniera a ahuyentar a los Taiyo. Una sola persona podría no ser suficiente, pero un entrenador podía tener hasta 6 Pokémon. Si llegaban más personas y se quedaban más tiempo, la bandada de Taiyo quedaría indefensa. Sin la amenaza de Taiyo, Wurmple podría comer plantas sin preocupaciones, almacenar energía y evolucionar, y luego generar más Wurmple, lo que arruinaría el bosque. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 236. La pesca. Al ver que Terence no era del todo ingenuo, el viejo Aquino perdió el interés de repente. No era raro que los entrenadores intervinieran así de vez en cuando, y no era para tanto. Simplemente se había topado con uno y pensó que podía matar el tiempo aburriéndose. Sin embargo, parecía que se había topado con un muro. La otra parte no cayó en la trampa y, en cambio, analizó la situación lógicamente, dejándolo sin palabras. J.E. Aquino rió secamente, eres travieso, ¿verdad? Terence fingió inocencia al recordar a Beautifly, con la intención de abandonar el bosque de Petalburg. Espera, llevas bastante tiempo en el bosque de Petalburg, ¿verdad? Preguntó de repente el viejo Aquino. Es cierto, respondió Terence. Se miró la ropa y se encogió de hombros. Por su aspecto, cualquiera podía darse cuenta.
El viejo Aquino continuó, ya que llevas aquí tanto tiempo, ¿te interesa quedarte un poco más? Tras hablar, alzó la vista al cielo y dijo con voz grave, se acerca la época en que todos los Wurmple evolucionan juntos. En no más de 3 días, la manada de Taiyou se retirará, y los Wurmple supervivientes, tras haber acumulado suficiente energía, evolucionarán sucesivamente a través de 2 etapas. ¿3 días más? Preguntó Terence, sorprendido. El anciano asintió, deseoso de comprobar el alcance de las habilidades de Terence. Había pasado décadas en el bosque de Petalburg descubriendo los patrones migratorios y evolutivos de los Wurmple y los Taiyou durante esta estación. No creía que Terence supiera tanto de esto. Terence realmente no lo sabía, pero incluso si no sabía el momento exacto, tenía una idea bastante clara de los hábitos de Wurmple. Por supuesto, respondió Terence de inmediato. Hasta entonces, cientos de Silcon y Cascon evolucionarían simultáneamente por alguna razón especial, un espectáculo poco común. Terence quería principalmente que Miss Magius lo viera. Presenciar una escena tan magnífica y luego simularla sería un excelente entrenamiento. Tienes muy buen ojo, jaja, dijo el anciano. Este tipo de situación no era algo que cualquier entrenador pudiera encontrar fácilmente. Experimentarla podía mejorar la mentalidad y la perspectiva de un entrenador. Sin embargo, lo que no sabía era que Terence ya había presenciado la evolución a gran escala de Nosepas. El anciano recibió a Terence con sencillez. En aquel entonces, era el guardabosques de servicio en el bosque de Petalburg. Su carga de trabajo no era muy pesada, así que sus días solían ser bastante tranquilos. Y toma esto, cógelo. Mientras esperaban a que Silcon y Cascon emergieran, y con la bandada de Taiyou a punto de retirarse en gran número, Terence dejó de preocuparse por curar a Wurmple. El viejo Aquino lo tranquilizó y no lo dejó quieto. Tomó una caña de pescar y se la dio a Terence, y él también tomó una para sí mismo. Ven a pescar conmigo un rato, dijo el viejo Aquino. Terence parecía confundido. ¿Pescar? No sé cómo. Ni en su vida pasada ni en la presente ha tenido ninguna experiencia con la pesca. Además, cree que esta actividad no tiene nada que ver con él. La pesca también es una forma de entrenamiento para un entrenador. Yo te enseñaré. Dijo el viejo Aquino lentamente, de lo contrario, la espera será muy aburrida. Terence quería decir que no era aburrido, aún necesitaba entrenar a sus Pokémon. Pero al ver al anciano con una caña de pescar en la mano, pensó que bien podría hacerle compañía un rato. Pero no pudo evitar preguntarse, ¿cómo puede la pesca ser una forma de entrenamiento? Había oído hablar de entrenadores que se formaban mediante batallas, experiencias de viaje, el estudio del conocimiento y el entrenamiento de fuerza, pero la pesca. Terence se tranquilizó. Aunque no sabía mucho de pesca, sabía que había ciertos pasos a seguir. No tenía prisa y, junto con el anciano, encontró un pequeño lago, cogió un taburete de madera y se sentó. Al cabo de un rato, el anciano había capturado un Magikarp, pero lo soltó de nuevo. Tras permanecer sentado un rato más, la caña de pescar de Terence finalmente se movió, pero cuando la recogió, la presa ya se había escapado. Terence no se desanimó, pero después de varios intentos, seguía sin pescar nada, e incluso él no pudo evitar sentirse un poco frustrado. J.E. El viejo Aquino se rió, pero no dijo nada. Terence siguió pescando. Esto se repitió durante decenas de intentos. El anciano ya había capturado muchos Magikarp y Barboach, liberándolos de nuevo. En cuanto a Terence, aún no había pescado nada. Durante este proceso, Terence se mostró inicialmente impaciente con esta nueva actividad. Pero, recordando las palabras del viejo Aquino, se dio cuenta de que estaba siendo demasiado precipitado. Así que, poco a poco, se tranquilizó y continuó pescando con diligencia, un intento a la vez. Al caer la noche, Terence seguía sin tener suerte. Hizo un gesto de resignación con la mano, y solo entonces habló el viejo Aquino. El anzuelo de esta caña de pescar está tratado especialmente para no lastimar a la presa. Sin embargo, también dificulta considerablemente la pesca. Sin unos meses de experiencia, no puedes esperar pescar algo siempre. Terence ya lo sospechaba. Entonces, este entrenamiento es para poner a prueba la paciencia, ¿verdad? Eso es parte de la cuestión, dijo el viejo Aquino. Parece que te diste cuenta y lo manejaste bien. Pero hay otro aspecto, que es la reacción y el juicio. Solo con los 3 elementos podrás capturar con éxito a tu presa. Terence se quedó sin palabras. Consideraba que sus reflejos y su juicio eran aceptables, pero lo cierto era que no había detectado nada. Esto era diferente de las reacciones y juicios de un entrenador en las batallas, pero como no tuvo éxito, dejó que el anciano dijera lo que quisiera. A partir de entonces, siempre que tenía tiempo, Terence iba a pescar con el anciano. Al tercer día, un gran número de Taiyou salieron volando del bosque, migrando en otra dirección. Terence dejó caer su caña de pescar, sabiendo que había llegado el momento. La aparición a gran escala de Beautifly y Dustox era inminente. A la mañana siguiente, el viejo Aquino condujo a Terence a un lugar apartado donde se habían congregado varios Silcon y Cascon, al menos unos cientos. Probablemente, este era el lugar del bosque de Petalburg con la mayor concentración de Silcon y Cascon. Pero, para sorpresa de Terence, ya había 3 personas allí. Un hombre con una chaqueta roja oscura estaba allí de pie, flanqueado por un niño y una niña. ¿Señor Norman? El viejo Aquino se acercó y dijo con cierta sorpresa, este es un invitado excepcional. El señor Norman vio a Aquino y sonrió, prometí traer a los niños para que vieran esto. Aquino rió y miró a los 2 hijos del señor Norman, pensando que les esperaba un futuro brillante. Al fin y al cabo, su padre era conocido como el entrenador más poderoso de Owen. Además, en la clasificación de la Liga Owen, solo lo superaba el alto mando. Si uno de los 4 de élite se retirara, el señor Norman probablemente ocuparía su lugar. Sin embargo, al señor Norman no le interesaban mucho las responsabilidades de los 4 de élite. Al fin y al cabo, ahora tenía 2 hijos y no podía asumir fácilmente las peligrosas tareas propias de un miembro de los 4 de élite. Capítulo 237, Mayo, Max.
Mai, Max, soy el abuelo Ranger del bosque de Petalburg. Saluden, dijo el señor Norman a sus dos hijos. Hola, abuelo Ranger, dijeron los dos niños al unísono. Jeje, bien, bien, respondió el viejo Aquino con una sonrisa. Poco después, Terence apareció en la visión del señor Norman. Aunque seguía al Ranger, la identidad de Terence intrigó a Norman. Señor Norman, hola. He oído hablar mucho de usted. Soy Terence, del pueblo de Fireball, se presentó Terence. Al ver las pokebballs en la cintura de Terence y escuchar su presentación, el señor Norman se dio cuenta. Veo que eres un entrenador. Puedes visitar el gimnasio de Petalburg cuando quieras. Terence aceptó de inmediato. Sin duda lo visitaré cuando tenga la oportunidad. Dicho esto, Terence centró su atención en los dos niños. Se suponía que Mai y Max formarían parte del equipo del futuro protagonista. Él lo sabía. Sobre todo Mai, Terence recordaba que se convertiría en coordinadora, aunque aún no había descubierto su camino. Con un famoso entrenador como padre, su objetivo actual, si bien incierto, parecía ser convertirse en una entrenadora poderosa como él. Y ¡wow! La atención de Max estaba fija en los Pokémon. Mientras Terence y los demás hablaban, algunos Cascon y Circon comenzaron a brillar, su evolución parecía iluminarse. Uno tras otro, decenas, incluso cientos, de luces blancas destellaron, iluminando la zona con brillantez. Están evolucionando. Están evolucionando, exclamó Max emocionado. Mai también observó los capullos con curiosidad, a la espera de su transformación. El señor Norman y el viejo Aquino mantuvieron la calma, ya habían presenciado esa escena muchas veces. En cuanto a Terence, él también observó el proceso evolutivo con gran interés. De repente, varios capullos comenzaron a abrirse. Los Pokémon mariposa recién evolucionados batieron tímidamente sus alas antes de alzar el vuelo uno a uno. En ese instante, la mitad de la copa de los árboles quedó cubierta por las alas verdes de Dustox y las alas grises y amarillas de Beautifly, creando una escena mágica, digna de un cuento de hadas. Mientras contemplaban el colorido cielo, todos tenían una expresión de admiración, cada uno con sentimientos diferentes. Max miraba a su alrededor con entusiasmo, mientras que los ojos de Mai brillaban con una luz indescriptible al observar a la hermosa mosca. Los dos niños, que aún no tenían edad suficiente para ser entrenadores, quedaron inmediatamente cautivados por la hermosa escena, con el ánimo por las nubes y un cosquilleo en el estómago. Este espectáculo duró un buen rato antes de que Beautifly y Dustox comenzaran a dispersarse. Al ver a los Pokémon alejarse volando, Mai y Max sintieron reticencia, pero no había forma de evitarlo. Al presenciar esto, el señor Norman no pudo evitar reírse. Hay tantos Pokémon en el gimnasio, pero nunca los había visto reaccionar así. Max dijo con tristeza, ya conocemos los Pokémon del gimnasio. Quiero uno propio. Solo tienes 5 años, aún te queda mucho camino por recorrer antes de convertirte en entrenador, dijo Mai, desanimándolo. Uf. Ya he aprendido todos los conocimientos básicos para ser entrenador. ¿Por qué no puedo convertirme en entrenador ahora?, se quejó Max con amargura. Al observar la divertida interacción entre los tres, Terence sonrió. Mirando su reloj, le dijo a Aquino, viejo, se está haciendo tarde. Debería ir a Ciudad Petalburg. Gracias por tu hospitalidad estos últimos días. Te vas. El viejo Aquino chasqueó los labios y agitó la mano, vete, ten cuidado en el camino. Terence asintió y estaba a punto de despedirse del señor Norman y los demás cuando recordó que ellos también eran de la ciudad de Petalburg. ¿Por qué no vamos juntos?, le preguntó el señor Norman a Terence. Eso suena bien, asintió Terence. El señor Norman llevó a sus dos hijos a presenciar la transformación de los capullos en mariposas. Una vez terminado el espectáculo, no había nada más que hacer, así que planeó regresar a Ciudad Petalburg. De regreso, dado que Terence era un entrenador extranjero, Max se mantuvo cerca de él, preguntándole sobre sus experiencias como entrenador. Terence descubrió que este chico era bastante inteligente y le hacía preguntas extrañas, pero afortunadamente supo manejarlas y evitar situaciones incómodas. Sin embargo, durante la conversación, quedó bastante impresionado. Max no parecía un niño típico de 5 años, sus conocimientos podían incluso rivalizar con los de algunos entrenadores que ya habían recorrido sus caminos. Terence, ¿mencionaste que planeas participar en el concurso Pokémon en Ciudad Petalburg? El señor Norman reflexionó un momento antes de decir, en ese caso, ¿por qué no te quedas en el gimnasio de Petalburg durante ese tiempo? Terence estaba sorprendido y un poco confundido sobre por qué el señor Norman lo había invitado de esa manera. El gimnasio de Petalburg es bastante grande y hay lugares para que los huéspedes descansen, explicó el señor Norman con una sonrisa. A pesar de esta explicación, a Mai y Max les pareció extraño. Norman había conocido a muchos entrenadores, pero no solía tomar la iniciativa de invitarlos a relajarse en el gimnasio. Norman tenía sus razones. No invitó a cualquier entrenador, ni tampoco revisó a todos los entrenadores que desafiaron al gimnasio Petalburg. Para ello, el entrenador debía demostrar potencial y ganarse su reconocimiento. Aunque era su primer encuentro con Terence, no era un desconocido para él. Tras interactuar un rato, Norman finalmente recordó por qué Terence le resultaba familiar. Se trataba de una batalla muy popular que tuvo lugar en el desierto de Oen hace algún tiempo. Terence fue uno de los protagonistas de ese evento. Con su aguda vista, el señor Norman pudo ver que esos 4 entrenadores no eran comunes, especialmente el más joven, Terence, quien tenía el mayor potencial. La mayoría de los gimnasios eran grandes, con espacio suficiente para recibir a los visitantes, y el uso de ese espacio dependía del criterio del líder del gimnasio. Probablemente Terence no esperaba que ese video le reportara tanta comodidad y atención. «Coordinador, ¿qué es eso?», preguntó Mai, confundida. ¿No te acuerdas? Cuando eras pequeño, tu madre te llevaba a muchos concursos Pokémon, pero no te interesaban, así que dejó de llevarte, dijo el señor Norman. Cuando era pequeña. Mai parecía confundida, sus recuerdos de la infancia eran borrosos. Hermana, eres tan tonta que ni siquiera sabes lo que es un coordinador, interrumpió Max.
Norman invitó a Terence, y Terence no pudo negarse, así que aceptó quedarse en el gimnasio de Petalburg por el momento. Faltaba poco más de una semana para la competencia de Petalburg, y el tiempo se agotaba. Tenía previsto usar esta semana para ultimar los preparativos de Miss Magios para el concurso Pokémon. Este estilo de actuación ha supuesto un reto importante para Miss Magios y, desde su evolución, un intento innovador de mejorar gradualmente su control energético y perfeccionar sus habilidades de ilusión. Capítulo 238. Transmisión en vivo del partido de la ronda de los 4 de élite. Una de las ventajas de alojarse en el gimnasio de Petalburg es que ofrece a Terence una amplia zona de entrenamiento fuera del gimnasio, proporcionándole espacio suficiente para entrenar a sus Pokémon. Sin embargo, aunque se alojaba en el gimnasio de Petalburg para recuperar la fatiga de sus Pokémon, comparado con que Terence lo hiciera solo, seguía siendo más rápido ir al centro Pokémon. Al enterarse de que Terence participaría en el concurso Pokémon, Mai y Max se interesaron por el certamen. Tras mucha insistencia, Norman accedió a que su madre, Caroline, los llevara a ver el concurso de Petalburg en Ciudad Petalburg. Durante este periodo, Terence no molestó a Norman, quien tenía sus responsabilidades como líder de gimnasio y también debía prepararse para el concurso Pokémon. Sin embargo, los dos niños, Mai y Max, continuaron yendo a ver el entrenamiento de Terence. Miss Magius, ¿estás listo? Asintió Miss Magius. Mai y Max miraban con ansiedad, curiosos por la sorpresa que Terence les tenía preparada. Momentos después, se quedaron boquiabiertos al encontrarse en un bosque, rodeados de innumerables capullos brillantes e inmersos en un mar infinito de luz blanca. Eso es todo. Se quedaron atónitos. ¿Acaso no era esa la misma escena que habían visto antes en el bosque de Petalburgo? ¿Y ahora esto estaba ocurriendo de nuevo ante sus propios ojos? A continuación, el nacimiento de Dustox y Beautifly se desarrolló exactamente como lo habían visto antes. Sin embargo, esta vez Mai y Max fueron los protagonistas de la evolución, lo que la hizo visualmente más deslumbrante y mucho más impresionante que observarla desde la distancia. ¿Qué está pasando? Recuperaron la compostura solo para encontrarse de nuevo en el gimnasio de Petalburg, sin rastro del bosque, las polillas ni las mariposas. Terence tenía una sonrisa en el rostro. Por sus expresiones, era evidente que la habilidad ilusión de Miss Magios había funcionado a la perfección, recreando la escena que habían visto antes. La configuración de la habilidad ilusión varía en complejidad. Simular una imagen estática muy simple es lo más fácil y puede hacerlo cualquier Pokémon que conozca dicha habilidad. Más difícil aún es crear una ilusión dinámica, como simular una inundación, añadiendo temblores para que la escena se estremezca, dando a quienes experimentan la ilusión una sensación similar a la de un terremoto. Un nivel aún superior sería añadir sonido a la ilusión. En cuanto a los detalles más sutiles, como los movimientos y olores característicos, todo depende del control energético del Pokémon. Son muy pocos los Pokémon que pueden alcanzar ese nivel, y mucho menos el que demostró Miss Magios en esta ocasión. Recrear el proceso de evolución de innumerables Wurmple en mariposas, considerando la cantidad de cambios y detalles involucrados, es increíblemente difícil. No solo por la enorme cantidad, sino que incluso la evolución de un solo Wurmple pone a prueba el control de energía de un Pokémon. Con cientos de Beautifly y Dustox volando juntos, si Miss Magios no poseyera cierta habilidad, las colisiones habrían ocurrido hace mucho tiempo. El hecho de que incluso Mai y Max, quienes presenciaron la escena en persona, quedaran cautivados, la hace aún más extraordinaria. Muy bien, pero no lo suficientemente bien, pensó Terence para sí mismo. Ciudad Petalburg, Centro Pokémon. Tras entrenar a sus Pokémon, Terence vino aquí para recuperar energías. Pero llegó en el momento justo, ya que el centro estaba repleto de entrenadores reunidos alrededor de una gran pantalla, viendo una transmisión en directo. ¿Qué es Sydney? ¿Qué es Sydney? Muchos entrenadores lo celebraron. Sydney ahora era uno de los 4 de élite de Owen, un entrenador de tipo siniestro. Al mismo tiempo, es el único miembro del alto mando de Owen con una formación puramente civil. Dicen que Sydney solía ser un delincuente, pero un acontecimiento que le cambió la vida lo encaminó a convertirse en entrenador. A pesar de que muchos dudaban de él, ganó la conferencia siempre grande y se aseguró un lugar en la Liga de Campeones. Tras años de arduo trabajo, mantuvo su clasificación de batalla entre los 4 mejores durante 3 años, y finalmente se aseguró un puesto en el alto mando. ¿Se acabó la primera mitad de la Champions League? ¿Qué entrenador logró clasificarse? Alguien bien informado dijo, Steven Stone, heredero de la corporación de Devon. ¡Qué experiencia tan impactante! Terence miró y se detuvo. Efectivamente, era Steven quien estaba en el escenario. Ya ha llegado hasta aquí, suspiró Terence. Cuando el locutor presentó la historia de ambos bandos, el centro Pokémon estalló de nuevo en un estruendo, y los seguidores de Sydney vitorearon aún más fuerte. En definitiva, la historia de Sydney resuena más entre estos entrenadores, y como miembro actual de los 4 de élite, ha ganado muchos seguidores. En cambio, Steven es menos conocido por el público. ¿Cuándo se clasificó este Steven para la Liga de Campeones? Conozco a los ganadores de las últimas Evergrade Conferences, y él no es uno de ellos. Utilizó su pasado para entrar por la puerta de atrás. Eso es despreciable. ¿En serio? ¿Un entrenador que se mantuvo invicto en la primera mitad de la Champions League necesita salir por la puerta de atrás? ¿Invicto? ¿Cómo es posible? Todos los competidores en la Liga de Campeones estaban casi al nivel de los campeones de conferencia, ¿y él está invicto en una competición con tantos especialistas? Espero que gane Steven. Dicen que ganó la Always Great Conference con tan solo 12 años, y ahora, con poco más de 20, aspira a llegar a la Elite Four. Parece que ya está decidido a ganar. Es la primera vez que participa en la Champions League, y aunque tenía la clasificación desde hace tiempo, no la había aprovechado hasta ahora. Si no tuviera mucha confianza en sí mismo, no habría venido a participar. Sigo pensando que Sydney ganará. Yo también. Bueno. Aún así, todos los miembros actuales de la Elite Four se mantuvieron prácticamente invictos en la primera mitad de la Champions League y terminaron primeros en cuanto a puntos.
Justo antes de que comenzara la transmisión en directo, los entrenadores compartieron sus opiniones, la mayoría apoyando al experimentado Sydney, miembro del Elite Four, mientras que algunos se decantaron por Steven. Yo creo en Steven. Una voz disidente surgió entre la multitud. Todos miraron y vieron a un entrenador de cabello castaño claro, quien analizó la situación por un rato y concluyó que Steven tenía un 80% de posibilidades de ganar. Todos negaron con la cabeza, claramente sin tomarse en serio la opinión de Terence. A Terence no le importó, sonrió mientras observaba. Entre la multitud, probablemente era el único que había interactuado con Steven y comprendía directamente su fuerza. También estaba familiarizado con los datos del alto mando de Owen y había visto numerosos vídeos de batallas. Su análisis no era una simple suposición, sino una estimación exhaustiva de la clase de batalla de la Academia Corona. Si bien no puede considerarse el resultado exacto, tiene un valor de referencia muy alto. La batalla comienza. Los Pokémon de ambos bandos están. Mictiena y Skarmory. Capítulo 239. A partir de los Pokémon enviados, se puede apreciar la historia de ambos bandos. Sin embargo, el hecho de que enviaran un Mictiena, un Pokémon tan común, como primer Pokémon explica que Sydney sea considerado de origen humilde. Mictiena. Es casi el Pokémon más común en Owen, y prácticamente cualquier entrenador tiene la posibilidad de capturar uno. ¿Podría ser que Mictiena de Sydney tenga algo especial? Ante la mirada atenta de todos, el Mictiena de Sydney demostró ser increíblemente fuerte, con una velocidad casi vertiginosa. Al comienzo del enfrentamiento, Steven intentó transformar el campo de batalla en una zona peligrosa de pantano tóxico y espinas ocultas, pero el rugido de Mictiena lo impidió. Este rugido fue tan poderoso que incluso los espectadores frente a sus pantallas pudieron sentir su majestuosidad. Lo que provocó que Skarmory retrocediera intimidado hasta su Pokéball y apareciera el Metagross variocolor de Steven. Durante la transmisión, todos vieron a Steven sonreír y dar una orden, golpe meteoro. Boom, 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 boom. En un instante, el escenario explotó, dejando un gran cráter. Sydney y Mictiena observaron con temor al Metagross flotando en el aire, con el corazón encogido. Después de la batalla, todos contemplaron el resultado con incredulidad, sin palabras durante un buen rato. Sydney, miembro del alto mando, con 6 Pokémon, solo logró derrotar a 3 de los de Steven. El único Metagross de Steven, imponente como una montaña, obligó a Sydney a usar 4 Pokémon, incluyendo a su Pokémon estrella, para desgastarlo en una batalla de resistencia. Era la primera vez que el Metagross variocolor de Steven aparecía en un torneo oficial. En torneos anteriores, solo había usado a sus otros Pokémon principales y aún así había demostrado tener el poder para rivalizar con un miembro del alto mando, logrando un récord invicto en la primera mitad del torneo. Hasta que el Metagross variocolor apareció oficialmente en la segunda mitad de los combates del alto mando, todos se dieron cuenta de lo formidable que era Steven. Este Metagross, su fuerza es aterradora. Incluso el mejoras de un equipo de los 4 de élite tiene dificultades para vencerlo. Sí, igual que el superpoderoso Dragonite del nuevo campeón del alto mando de la Liga Índigo, Lance, él solo aplastó a más de la mitad del equipo del alto mando. Eso es todo, eso es todo. En el centro Pokémon de Ciudad Petalburg, los entrenadores que presenciaban el combate se quedaron sin palabras, incapaces de comprender cómo un entrenador de su edad podía ser tan poderoso. Aunque Sydney ocupa el último lugar en puntos entre los 4 de élite, aún así, se trata de los 4 de élite, y fue derrotado con tanta facilidad. ¿Quién es exactamente este Steven? Aquí, el único que no se sorprendió demasiado por el resultado fue Terence, aunque seguía subestimando al Metagross de Steven. La fuerza que Steven demostró contra Terence distaba mucho del nivel exhibido en las batallas contra el alto mando. Además, los combates del alto mando en la Liga de Campeones difieren de los de la conferencia de la Liga. Las reglas de combate son más flexibles. Comparados con los combates centrados en el rendimiento en las conferencias y gimnasios, los combates del alto mando se asemejan más a un combate real. Aunque las heridas de los Pokémon fueron difuminadas por el software de la cámara durante la transmisión, aún se podían apreciar algunas manchas de sangre. Cada Pokémon lucha con todas sus fuerzas, y la recuperación tras un combate así probablemente requiera más que un breve periodo de curación. No es de extrañar que los combates del alto mando se celebren con poca frecuencia. Si se celebraran con regularidad, combates tan intensos serían abrumadores incluso para los miembros del alto mando. En definitiva, el puesto de los 4 de élite es uno por el que incontables personas lucharían con uñas y dientes. Naturalmente, lo dan todo. Además, las responsabilidades de los 4 de élite son enormes, y sin fuerza, nadie debería siquiera soñar con asumir ese rol. Oye, ¿a dónde se fue esa persona? Dentro del centro Pokémon, alguien finalmente reaccionó y recordó al tipo que había predicho la alta tasa de victorias de Steven, Terence. Buscaron por todas partes, pero no lo encontraron. Tras recuperar sus Pokéballs de la enfermera Joy, Terence regresó al gimnasio de Petalburg. Al observar el combate de Steven, se dio cuenta de que si su Metagross seguía siendo tan poderoso en futuras batallas, sin duda representaría una amenaza significativa para los demás miembros del alto mando. Con un solo Pokémon capaz de derrotar a la mitad del equipo contrario, incluso si los demás Pokémon de Steven estuvieran a la par con los del oponente, seguiría teniendo una ventaja insuperable. Lance es igual. Terence frunció el ceño, pensando en otros campeones regionales. Todos tenían algo en común. Cada uno de ellos poseía un Pokémon cuya fuerza superaba la de los demás competidores, capaz de ser un pilar fundamental durante toda la batalla. A su nivel, los Pokémon que entrenan son de un nivel similar, y sus habilidades de mando son casi idénticas. Para destacar y convertirse en el campeón del alto mando, parece que la única forma de vencer a todos los oponentes es cultivar un Pokémon que sea un verdadero as. Además, Terence escuchó por casualidad una afirmación casi errónea en algunas de las conversaciones de los entrenadores. Consideraban al alto mando como una medida de fuerza, llegando incluso a detallar esta definición para los propios Pokémon, lo que dejó a Terence algo sorprendido. El Elite Four es simplemente un título para 4 puestos ofrecidos por la liga local.
Presumir el Elite Four únicamente en términos de fuerza es bastante absurdo. Sin embargo, una cosa es segura, el alto mando es muy fuerte. A un entrenador promedio le llevaría toda una vida entrenar a cada uno de sus Pokémon principales, sin mencionar que cuentan con un equipo completo de Pokémon igual de poderosos. E incluso un Pokémon estrella que supera a sus Pokémon principales. Llegar a la ronda de los 4 de Elite es difícil. Un entrenador debe destacar en la conferencia anual de la liga y luego superar las duras pruebas de rendimiento en la Liga de Campeones. Solo tras superar esta prueba de fuego podrá alcanzar la categoría de 4 de Elite. Lo que llamó la atención de Terence fue que no tenía un Pokémon verdaderamente excepcional que pudiera representar su identidad. Por lo general, el Pokémon más fuerte de un entrenador suele ser su Pokémon inicial, pero la situación de Terence es particular. El potencial de Beautifly es insuficiente, por lo que apenas puede considerarse uno de sus Pokémon principales. Además, Terence aún no ha reunido 6 Pokémon, lo que le impide distinguir entre Pokémon primarios y secundarios. Actualmente, sus 5 Pokémon pueden considerarse su principal fortaleza, pero ninguno tiene el poder decisivo para obtener una ventaja abrumadora en la batalla. Con cada etapa de su crecimiento, los Pokémon más fuertes de Terence han ido cambiando, desde Beautifly hasta Mismagius y Altaria. Junto con el impredecible Castform y el Growlithe, que pronto evolucionará, no hay un solo Pokémon que destaque por volverse más fuerte a un ritmo que los demás no puedan igualar. Altaria no podría hacerlo, Mismagius no podría hacerlo, y probablemente Castform y Growlithe tampoco. Todos estaban volviendo más fuertes, pero ninguno podía seguir el ritmo de los demás en cuanto a tasa de crecimiento. Esto frustraba a Terence, pero también significaba que no habría una polarización de fuerzas dentro de su equipo. De vuelta en el gimnasio Petalburg, Terence se sumió en profundas reflexiones. Decidió que esto no podía continuar. El equilibrio es importante, pero también debe haber fortalezas que destaquen. Solo con una ventaja decisiva su equipo Pokémon podría desplegar todo su potencial, al igual que aquellos campeones del alto mando. Así que, en cuanto a logros futuros, ¿cuál de estos Pokémon podría destacar primero? Capítulo 240. Método de creación respectivo. 2 días antes del concurso Pokémon, el señor Norman, tras enterarse por Max de que Terence también era criador, invitó a Terence a visitar el parque Petalburg. Mientras hablaba con Max, el niño muy inteligente, la sólida formación de Terence como entrenador impresionó a Max. A pesar de tener solo 5 años, Max, con un padre así, despreciaba a los entrenadores que venían a la liga o a los desafíos del gimnasio, especialmente a aquellos que cometían errores básicos con frecuencia. Sin embargo, cuando Max le hizo a Terence preguntas extrañas y difíciles a propósito, quedó completamente impresionado por él. Después de todo, Max aún era un niño, y a pesar de haberse criado en una familia de gimnasios, ¿cuánto podía saber realmente a esa edad? Al menos, el nivel casi intermedio de dominio de creador de Terence aún podía eclipsarlo fácilmente. Pero Terence se sintió un poco avergonzado al compararse con un niño tan pequeño. Hoy es uno de esos raros momentos en que papá tiene tiempo para masajear a sus Pokémon. Mi hermana y yo a menudo lo ayudamos, dijo Max. Terence sonrió con ironía. Mai era más reservada de niña, pero Max, al tener pocos amigos de su edad aparte de su hermana, solía jugar con los Pokémon de Terence durante su estancia y pronto se hicieron amigos. En cuanto a la invitación del señor Norman, Terence sospechaba que se debía principalmente a las payasadas de Max. Slacot, comed esto, dijo el señor Norman, colocando comida delante de varios Slacot. Luego, masajeó a Duslinone durante 15 minutos antes de dedicarse a otras tareas. Señor Norman. Al verlo acercarse, Terence, que estaba ayudando a distribuir comida a los Pokémon, se detuvo. Un buen trabajo, exclamó el señor Norman Terence mientras observaba su organización. Con docenas de Pokémon aquí, incluso clasificar la comida preparada requiere una vista muy aguda. Papá, ¿esta Vigoroth va a dar a luz? En ese momento, Max corrió hacia él, con expresión de confusión. Ah, sí, esa misma, asintió el señor Norman con una sonrisa. Sin embargo, Max estaba un poco exasperado. Ya tenemos suficientes Slacot en el gimnasio. Que esto no tiene fin. Terence miró a su alrededor, sintiendo lo mismo. El gimnasio Petalburg albergaba docenas de Pokémon, todos de tipo normal. El gimnasio era conocido por sus Pokémon de tipo normal, y el as de Norman era un poderoso Slaking conocido por su inmenso poder destructivo. Sin embargo, aún así, el gimnasio contaba con más de una docena de Slacot y Vigoroth. No solo Max, sino incluso Terence sentían cierta envidia, no por la cantidad de Pokémon, sino por los recursos necesarios para criar tantos. Apoyar a un solo equipo casi abrumaba a Terence, imagínate criar tantos Pokémon. Capturar Pokémon es esencial para los entrenadores. Este dicho era más apropiado para entrenadores con recursos abundantes. Terence sabía desde hacía tiempo que los entrenadores del nivel de los líderes de gimnasio y del alto mando no solo tenían 6 Pokémon. Norman, por ejemplo, creó muchos Pokémon en el gimnasio. Una razón es seleccionar los Pokémon adecuados para enfrentarse a los retadores, y la otra es enriquecer su propia experiencia. Así es. En el nivel del alto mando, es común criar varios Pokémon del mismo tipo. Si bien los Pokémon pueden aprender muchos movimientos, su resistencia es limitada, por lo que solo pueden dominar 4 o 5. En la Liga de Campeones, se da el fenómeno de que los competidores seleccionan Pokémon con habilidades en diferentes movimientos basándose en información sobre sus oponentes. Esta estrategia puede contrarrestar eficazmente a sus rivales y aspirar a la victoria. Aunque pueda parecer poco ético, es una forma que tienen los entrenadores de llegar a la cima. Por supuesto, el requisito previo es que el entrenador tenga los recursos para criar muchos Pokémon con niveles de fuerza similares. Sin embargo, muy pocas personas pueden permitírselo. Probablemente solo alguien como Norman, reconocido abiertamente como el líder de gimnasio más cercano al alto mando, puede permitirse contratar a tantos criadores para que cuiden de sus Pokémon. Hoy fue uno de esos raros días en que el señor Norman se tomó un respiro de su apretada agenda para cuidar personalmente de sus Pokémon e inspeccionar su desarrollo. Terence tuvo la oportunidad de verlo de primera mano.
Había un Vigoroth experto en movimientos de lucha, un Slakoth concentrado en practicar Impact Trueno, lanzallamas y bola sombra, un Slaking demostrando su fuerza con movimientos de tipo normal, e incluso un Pokémon capaz de usar ventisca. Cada Pokémon del gimnasio tenía sus propias habilidades únicas. Esta es otra forma de fuerza, exclamó Terence asombrado mientras observaba. Algunos movimientos le resultaban muy difíciles de aprender a Slakoth. Norman, que entrena al mismo Pokémon para que destaque en diferentes áreas, es sin duda una persona visionaria y ambiciosa. La fuerza de Norman no carecía de razón. Terence no pudo extender sus esfuerzos a un público más amplio, por lo que se centró en técnicas especializadas como borrar e ilusión para entrenar Pokémon y encontrar sus propios métodos de cría y conceptos de entrenamiento. Señor Norman, ¿qué lleva puesto ese Castform? Terence notó de repente a un Castform en el gimnasio, el único allí, con una extraña piedra alrededor del cuello que ni siquiera él pudo identificar. ¿Y esto? Preguntó el señor Norman. Es una gema de hielo, un producto de la región de Unova. Cuando Castform usa un ataque de tipo hielo, puede extraer toda la energía de la gema de una vez para potenciarlo. Además, la gema regenera su energía lentamente con el tiempo. Me la regaló un amigo de Unova. ¿Ya es tan mágico?, exclamó Terence sorprendido. Un objeto increíble de la región de Unova. Hablando de eso, los objetos que usan los criadores provienen principalmente de las regiones de Kanto, Johto, Hoenn y Sinnoh. Unova está al otro lado del planeta, bastante lejos de ellas, y no tienen mucha influencia entre sí. Aparte de unos pocos Pokémon, Terence no sabe mucho sobre esa región. ¿Qué espera? Terence se dio cuenta de repente de que su forma de pensar era demasiado limitada. Había estado entrenando a Castform y Altaria usando conceptos del continente, pero ¿por qué no podía aprender de regiones más distantes como Unova, Kalos o incluso zonas más remotas que la liga ni siquiera había tocado? Actualmente, se encuentra estancado en el entrenamiento de sus Pokémon. Quizás aprender sobre otras regiones podría ofrecerle nuevas perspectivas y ayudarle a encontrar un nuevo camino. ¿El concepto de gema de hielo es diferente al del hielo inquebrantable de Kanto? Teniendo en cuenta estas diferencias, y también la roca helada, que puede influir en el clima nevado, a Terence se le ocurrió una idea audaz. Pero primero, necesitaba encontrar más objetos como la gema de hielo para seguir investigando formas de fortalecer a Castform. No pensemos en eso por ahora. Terence negó con la cabeza con firmeza y continuó observando los detalles de cómo el señor Norman entrenaba a los Pokémon de tipo normal. Fin del video.